Las personas que siempre están no tienen mucho que preocuparse, van a tener sí o sí su asistencia. No dudo mucho que le llegue a faltar asistencia. É que a gente levou um susto, prof, porque eu pelo menos faltei uma aula e uma aula que eu não consegui marcar assistência. E Ujú. aí eu fui olhar e eu tenho, tipo, 66% No, de assistência só, daí eu levei um susto, porque eu não sabia que era assim que funcionava, que ele já computava do total, É porque até o ah, final ya, do ano. você deu um gelo na sala inteira, entendeu? ya, entiendo, entiendo. No, no. Les digo, total son 57 y el resto queda como planificación de clase. A ver, 57 por 70, creo que es 75% de los TEO 70. Vamos a poner 75, 70, en el peor de los casos vamos a poner. Por 70%. 39,9 menos 57. Pueden faltar a 17 clases. Igual van a estar habilitados. Del total de las clases desarrolladas en el año. ¿Ya? Y la segunda etapa, ¿Cuántas clases, doctor, podemos faltar, dijiste? O sea, hagan así. A ver. Segunda etapa. Estamos en segunda etapa. Vamos a mirar lo que es segunda etapa. A ver, acá. Segunda etapa entra semana 12, semana 13, semana 14, semana 15, semana 16, semana 17, semana 18, semana 19, semana 20 y semana 21. ¿Ya? Esas son las semanas que entran. Del 12 al 21. Son 9 semanas, creo que. Sí. Son 18 clases. Pueden faltar a 5 clases, igual van a estar habilitados a segunda etapa. ¿Me entienden? Porque son 5 clases lo que deberían de faltar como máximo en segunda etapa, igual estarían habilitados para rendir el examen. Si faltaron a 6 clases, ahí sí, les digo que no van a llegar para rendir el examen de la segunda etapa. ¿Ya? Ahí están las semanas que se computa de asistencia. Segunda etapa, lo voy a proyectar de vuelta esto para que vean. Quantas classes seria mesmo, Cronograma. prof, até agora? No, o sea, primera etapa ya fue. Esto ya Não, fue. não, prof, quantas assistências, no caso, que já teriam, que teve de aula? No, segunda etapa ya cerramos, chicos. Ya pasamos todas las Prof. clases. Estamos en tercera etapa ya. Nosotros estamos acá. Les muestro, miren. Segunda etapa. Estas son las clases, semana 12. Y a partir de aquí yo miro la asistencia para ver quién entra en segunda etapa y quién se queda fuera de segunda etapa. Semana 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Doutor, você sabe a data que começou a semana 12? Voy a mirar en el calendario. Pero sí, tengo la fecha también. No te preocupes. Nosotros ya terminamos una parte de la tercera etapa, si se dan cuenta, endocrino. Y hoy tendría que haber empezado neuro, pero vamos a estar dando reproductor femenino. ¿Verdad? Estamos aquí ahora. Ustedes ahora ya están computando la tercera etapa, la asistencia. La segunda ya se cerró hace tiempo. Se cerró hace aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 semanas atrás. Hace un mes y poquito, un mes y una semana más o menos, que se cerró. ¿Ya? doctor, y la lista de habilitados para la segunda. Voy a ver si la secretaría me deja pasar una planilla Excel a ustedes y si me habilitan ellos, le paso una planilla Excel. ¿Estamos? Hola, no sé si se me escucha. Sim, prof. Ah, Sim, bueno, prof, estamos. genial. Perfecto. Ok, vamos a arrancar con nuestra clase, si no, vamos a quedarnos sin tiempo. Bueno, no se preocupen por la asistencia, lo que menos tiene que preocuparse es eso. Es muy difícil recursar por asistencia, a no ser que falten a todas las clases.
Ok. Fisiología femenina. Si tienen dudas, me interrumpen, ¿ya? En el medio, por más que esté hablando, me pueden interrumpir. Muy bien. Vamos a ir a los puntos más relevantes, ¿sí? La anatomía femenina, ya sabemos que se estudia a profundidad en lo que respecta a la cátedra de anatomía, ¿sí? Y nosotros vamos a enfocarnos en hablar netamente de la función que cumple este órgano, ¿ya? Vamos a tener que desde el desarrollo embrionario, ¿ya? Se da la formación del ovario y para la formación del ovario ya se da prácticamente lo que se denomina epitelio germinal, en donde van a estar ubicados los ovocitos primordiales, ¿ya? Vamos a tener que estos ovocitos primordiales posteriormente van a migrar al interior de la corteza ovárica o lo que va a ser la corteza ovárica. Vamos a ver si tengo acá. No me carga rápido. Bueno, entonces nosotros vamos a tener la formación del aparato genital femenino y vamos a tener que las células germinales van a empezar a migrar hacia la corteza, lo que va a ser la corteza del ovario, ¿sí? Vamos a tener la formación del ducto, ¿ya? Del mesosalpinx o el tubo, de lo que posteriormente va a ser la tuba ovárica, ¿sí? Y el epitelio coriónico que se va a ir formando, ¿sí? Este epitelio posteriormente va a formar lo que se va a determinar como ovario. Y las células germinales van a estar ubicados todo ello en la corteza del ovario. Qué pena que este me da una imagen fea. A la otra aumenté y no pude disminuir, ahora que me acuerdo. ¿O no? Ahí está. No carga. Voy a buscar. Tengo otra imagen. Esta vamos a usar. Tampoco no está muy linda. Bueno. Muy bien. A ver si esta está mejor. No, todas son iguales. Yo creo que hay problema en la imagen, ¿no? Bueno. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener que en el ovario, las células germinales, ¿ya? Van a formar lo que se denomina folículo germinal a nivel del ovario, donde van a estar todos los ovocitos predeterminados que a lo largo de su vida las mujeres van a ir liberando, que es un óvulo por mes, ¿ya? Teóricamente hablando, ya se puede dar condiciones en el que puede darse la particularidad en liberarse más de un óvulo. Y vamos a ver por qué puede pasar eso. Muy bien. Entonces vamos a tener que las células germinales van a responder a niveles hormonales que ya le voy a mostrar, y esos niveles hormonales va a generar que una de las células germinales comience a desarrollarse, por decirlo de esa forma. Y se va a reclutar varias células germinales, pero solo uno de ellos va a lograr desarrollarse completamente, ¿ya? Dando lo que se denomina el folículo, que posteriormente va a generar lo que sería el antro, la teca y el folículo antral. Uno de los ovocitos germinales va a entrar en un proceso que se llama de retroalimentación positiva, porque él mismo va a producir el estradiol que necesita para crecer más que las otras células. Entonces las otras células que no lograron entrar en esa retroalimentación positiva van a atrofiarse de vuelta, ¿ya? Entonces se recluta varias células germinales, solamente una entra en retroalimentación positiva, por lo que es la producción de estradiol, y esa célula es la que va a terminar de desarrollarse completamente para formar el óvulo tal cual y dar la liberación. Las otras que no lograron entrar de las células germinales, a las otras que no lograron entrar en retroalimentación positiva, se vuelven a atrofiar, ¿ya? Muy bien.
el ciclo va a responder a la formación y desarrollo de la célula germinal hasta la liberación del óvulo. Todo esto va a responder a fases hormonales, que ya le voy a mostrar el gráfico que está aquí arriba, pero voy a hablar primero de esto. Una vez que se libera el óvulo, va a quedar lo que sería prácticamente el antro y la teca, y eso va a impregnarse de células de colesterol prácticamente, pero digamos ácidos grasos, ¿ya? Y va a formar lo que llamamos el cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo se caracteriza por producir una hormona en específico, que ya le voy a mostrar, que va a ser justamente la segunda fase del ciclo sexual femenino y va a ir involucionando lentamente a medida que va produciendo su hormona hasta que queda totalmente atrofiado, digamos, y forma lo que es el cuerpo lúteo, para que vuelva a reiniciar el ciclo sexual femenino y se dé el mismo proceso. Vamos a tener en cuenta un principio, que a nivel del ovario se da un efecto en respuesta a diferentes fases de hormonas, y a nivel del endometrio también se da un efecto en diferentes fases de producción hormonal, que aquí justamente se ve la liberación de las hormonas, ¿sí? Entonces, todo ello van a responder a cambios hormonales. Bueno, ¿y de qué hormona hablamos? Bueno, esto es el primer punto que vamos a tocar, que mal dicho, menstruación, netamente para referirnos a todo el ciclo femenino, no, menstruación no es la palabra correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la menstruación es solamente una partecita de todo el ciclo. Vamos a ver eso, ¿ya? Bueno, esta partecita en el cual se da el desprendimiento del endometrio con posterior sangrado, esa fase que dura de 3 a 5 días, es solamente una partecita de todo el ciclo sexual mensual femenino. Entonces, referirnos directamente al ciclo femenino como menstruación, estamos hablando de una partecita sola, no de toda. Entonces, es un término mal utilizado. Entonces, ya deben de reprogramar ese término en sus cabezas, ¿sí? Cuando hablamos de menstruación, hablamos del periodo en que se produce el sangrado, ¿ya? Por vagina, a consecuencia del desprendimiento del endometrio en respuesta a cambios hormonales que se está dando en el sexo femenino, y puede durar de 3 a 5 días. Eso de la menstruación. ¿Y cómo le llamamos a todos estos cambios hormonales que dura entre, bueno, 25 y 32 días aproximadamente? Bueno, a todos esos cambios le llamamos ciclo sexual mensual femenino, ¿ya? Ciclo sexual mensual femenino. Puede durar entonces de 28 a 32 en promedio. Cuando ya es más prolongado que eso no es muy saludable, pero existen mujeres que tienen un ciclo prolongado que puede llegar hasta 45 días. O sea, cada ciclo le viene cada 45 días, ¿sí? Bueno, punto 1. Ambos extremos se asocia a una menor fertilidad, ¿ya? Ambos extremos. Tanto ciclos menores a 28 días o ciclos que se aproximan a los 45 días están más asociados a infertilidad. Un ciclo ideal es de 28 días, como vemos aquí. Ese es el promedio. Ese es un ciclo ideal. Está en el rango medio. Y bueno, puede ser de 25 a 32, un rango aceptable en donde la fertilidad no se ve afectada principalmente. Ahora, ciclo mayor es que ese periodo de tiempo, que serían ambos extremos, ya hablaríamos de una menor fertilidad y bueno, se suele explorar patologías. Bueno, consecuencia del ciclo sexual mensual femenino, obviamente está relacionado en una fase la liberación del óvulo cada mes para que se pueda dar la fecundación y la descendencia de la raza humana. Y bueno, preparar el endometrio para la implantación del óvulo. Como le dije, los cambios hormonales van a repercutir en el óvulo, o sea, en el ovario para la liberación del óvulo, y en el endometrio para preparar todo el endometrio para que en el caso de que se dé la fecundación, se pueda implantar la mola, en ese caso,
a nivel del endometrio, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se da esos cambios hormonales? Vamos a dividir en dos. Realmente el ciclo sexual menstrual femenino se divide en tres, ¿ya? Pero quitando la menstruación vamos a dividir en dos y vamos a ver qué cambios tenemos en esos dos. La primera etapa tenemos una elevación importante del estradiol, ¿ya? ¿Cuánto? Los primeros 14 días, porque el punto cero del ciclo sexual menstrual femenino, el punto cero, sería el primer día de menstruación, ¿ya? Pero ahí estamos hablando de la fase menstrual, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que el primer día, segundo día, tercer, cuarto, hasta el quinto día correspondería a la fase menstrual, ¿sí? Bueno, desde el día 0, primer día de menstruación, hasta el día 14, normalmente comprende esa fase, la fase en el que se da el desarrollo y crecimiento y proliferación en el útero del endometrio y en el ovario el desarrollo y crecimiento del ovocito, ¿ya? Los primeros 14 días entonces son esta parte del gráfico. Se recluta las células germinales, se da el desarrollo de la célula germinal, una de las células germinales entra en retroalimentación positiva y esa célula termina formando todo el óvulo hasta que se dé la liberación. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando de esta parte, esta partecita. ¿Ok? Bueno, ¿qué partecita? Sería todo esto. Entonces, desde el día 1 ya empieza a reclutarse las células germinales, ¿ya? Y se da la fase proliferativa, que sería los primeros 14 días. A esos primeros 14 días le denominamos fase proliferativa, ¿ya? Y en el endometrio, bueno, dentro de la fase proliferativa tenemos la fase menstrual, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos en la fase proliferativa? Tenemos principalmente secreción hormonal de estradiol, que como ven, con el paso de los días va aumentando paulatinamente hasta que llega a un pico máximo, ¿sí? Y luego desciende bruscamente, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Va aumentando cada vez más el estradiol. ¿Quién se encarga de producir el estradiol? A ver quién se acuerda de eso. A ver quién se anima. ¿Dónde se produce estradiol? Ovário e as glândulas suprarrenais? Exactamente, el estradiol se puede producir en la glándula suprarrenal y en el ovario. Así mismo. Ahora, en la mujer que está en edad fértil, el estrógeno, pues el estradiol es un estrógeno, se produce principalmente en el ovario, ¿sí? En la mujer posmenopáusica ya en la suprarrenal. Y lo que se produce principalmente es la estrona, que también es un estrógeno, pero menos potente. Entonces, nosotros tenemos que el estradiol se produce en el ovario. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver cómo se da eso. Ahora, esto es a nivel del ovario. Estradiol, como ven, se van produciendo cada vez más. El que se encarga de producir el estradiol justamente es la célula germinal que se recluta por la folículo estimulante. La folículo estimulante hace que se desarrolle unas cuantas células germinales y una de las células germinal entra en retroalimentación positiva produciendo estradiol ella misma. Entonces ella misma produce estradiol, 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 estradiol y ella se desarrolla más rápido y bueno, la que se encarga de producir suficiente estradiol para que se termine de desarrollar todo el óvulo termina siendo justamente las células que van a estar envolviendo al óvulo que formaría parte de las células de la granulosa. La célula de la granulosa es el que se encarga de producir estradiol en grandes cantidades para que se dé el desarrollo completo del óvulo. Por eso se da en la fase germinal producción de estradiol, porque estas células se reclutan y ya empiezan a entrar en un proceso de retroalimentación positiva para producir el estradiol. ¿Ok? Entonces ellas son las responsables. Bueno, perfecto. Después tenemos la siguiente fase. La siguiente fase comprendería el cuerpo amarillo, ¿ya? El cuerpo lúteo. Bueno, el cuerpo amarillo se va a encargar, esto, ¿sí? Después de la ovulación, ya sea como ven, se va a encargar de producir progesterona.
Entonces, todo esto ven que produce progesterona. Y como ven, se da la producción de progesterona después del día 14 en adelante. ¿Ok? Y bueno, llega hasta cierto tiempo, que sería día 24, 25, y comienza a decaer la producción de progesterona porque el cuerpo amarillo va perdiendo todo su colesterol y se empieza a atrofiar y cada vez produce menos progesterona. Cuando deja de producir progesterona, se da la menstruación, el inicio de la fase de menstruación, ¿ya? Porque la progesterona es la encargada de justamente preparar todo el endometrio para, en el caso de que se dé la gestación, ¿ya? Progesterona, progestación, ¿sí? Pero como no se da la fecundación, empieza a caer toda la progesterona y bueno, queda a niveles bajitos y se da la menstruación. Ahora, ya entendemos esta parte. Primeros 14 días, ovulación, siguiente 14 días del ciclo sexual mensual femenino, ¿ya? Primeros 14 días principalmente estradiol y el restante de los días principalmente progesterona, ¿ya? Entonces tenemos que la progesterona está presente durante todo el ciclo, pero a niveles bajos los primeros 14 días, comienza a aumentar, ¿ya? Paulatinamente después del día 12, ¿sí? Y llega a un pico máximo cercano a los días 20 para luego comenzar a decrecer. Ya sabemos por qué se da esto. En el caso del estradiol, lo mismo. El que se encarga de producir es la célula de la granulosa, llega a niveles considerables cerca del día 14 para que luego decrecente bruscamente y comience a aumentar de vuelta. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la principal hormona que se produce en los primeros 14 días del ciclo sexual mensual femenino? Estradiol. ¿Cuál es la principal hormona que se secreta durante la fase lútea? La fase lútea sería esta fase. Principal hormona, la progesterona. ¿Ya? ¿Se secreta estradiol? También se secreta estradiol en la fase lútea, pero en menor concentración en comparación a los primeros 14 días. ¿Sí? Doutora, doutora, Sí. me escuta? Doutor, eu estava lendo sobre o equilíbrio hormonal da mulher na hora da gravidez. Então, tipo, teria uma correlação, por exemplo, os níveis hormonais, por exemplo, uma mulher engravida, ela, por exemplo, o cabelo dela fica mais, como se diz, mais forte, assim, teria essa correlação, assim, tipo, como diz, a orquestra hormonal dela na época? Sí, está relacionado con la hormona, principalmente la progesterona, ¿ya? Progesterona y beta-HCG, pero más la progesterona tiene esos efectos. Uhum. En la piel y en el cabello queda más una piel más elástica porque favorece la secreción de colágeno en grandes cantidades. Entonces le da un brillo diferente a la piel de lo que solía ser característico en lo que respecta a su piel anteriormente, pero da un cambio importante. Pero sí está asociado a eso. Responden a las hormonas que se dan durante la gestación. Graças. De nada. Bueno, ahora vamos a ver. El estradiol y la progesterona, entonces ya estudiamos, producidos por ovario. Ahora, vamos a analizar este gráfico. Este gráfico responde a la producción de la adenohipófisis, ¿ya? Vamos a tener que los primeros días del ciclo hay un aumento leve de las dos hormonas, que es la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Por qué aumenta? Porque no hay quien las inhiba. ¿Por qué? Porque el mecanismo de retroalimentación negativa para la folículo estimulante y la luteinizante responde a los niveles de estradiol y progesterona. Cuando los niveles de estradiol y progesterona caen en los últimos días del ciclo, no hay quien inhiba a la adenohipófisis. Entonces la adenohipófisis empieza a aumentar su producción de folículo estimulante y de luteinizante. La folículo estimulante va a actuar sobre las células germinales y va a reclutar algunas células germinales, ¿sí? Entonces, a ver, acá empieza a explicar todo eso, vamos a ir viendo entonces. Entonces, te habla la pubertad. Acá, al inicio de cada ciclo tenemos entonces aumento luteinizante y folículo estimulante. Esta partecita aquí, ¿ok? ¿Y qué va a hacer esa célula? La folículo estimulante va a favorecer el crecimiento de 6 a 12 folículos, ¿tá? También, aparte de favorecer el crecimiento de folículo,
va a generar una rápida proliferación de células de la granulosa. Entonces, las células de la granulosa que rodea esos folículos van a multiplicarse importantemente, ¿ya? Y va a generar una agrupación de las células de intersticio, ¿ya? En una segunda masa dando origen a la teca. Acá está chiquito. Entonces, nosotros tenemos que las células de la teca son todas las células que rodea, ¿ya? Es prácticamente tejido conjuntivo del ovario, y la célula teca rodea a las células germinales, ¿ya? Que contienen en su interior al ovario, ¿ya? Y a medida que se da el desarrollo del ovario, tenemos que uno de las células germinales llega a lo que se llama célula preantral, que sería todo lo que va a formar el antro posteriormente, y la célula pelúcida o la zona pelúcida. Todo eso sigue evolucionando o desarrollándose y tenemos la formación ya, todo lo que va a corresponder a la célula de la teca que rodea a las células en parte del antro y el ovocito, ¿ya? Ya vamos a ver una imagen más esquemática, esa está muy borrosa. Bueno, aquí, esta está mejor. Entonces, nosotros vamos a tener que el desarrollo del folículo, ¿ya? Vamos a tener células que van a estar bordeando todo lo que sería la célula germinal en desarrollo, que se va a denominar teca externa, ¿sí? Luego vamos a tener la célula de la teca interna, ¿ya? Estos son células del tejido conjuntivo del ovario, ¿sí? Entre de la teca externa y la teca interna, vamos a tener lo que serían las células que serían de la membrana basal, ¿sí? Y ya una vez que tenemos la membrana basal, luego ya tenemos el cúmulo de células que se agrupan justamente alrededor del ovario y ya tenemos la zona pelúcida conteniendo al ovario en sí, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Que estas células, a medida que se desarrollan, a ver si tengo una imagen mejor. No, vamos a tener que usar. Professor, Sí, no slide, na diapositiva está correto? Lateca interna, tecido epiteleoide e teca externa, tecido conjuntivo? sí. Tá, graças. Teca interna epiteloide y teca externa conjuntivo, ¿ya? Vamos a tener que la teca externa prácticamente va a ser lo que va a traer los vasos sanguíneos, ¿ya? Y la teca externa se caracteriza por la producción tanto de estrógeno y progesterona, ¿ya? Y entre la teca externa y la teca interna se va a dar el desarrollo de la vascularización para proveer de aporte de nutrientes al ovario que está en desarrollo, ¿sí? Bueno, a ver un poquito aquí. Estrógeno, bueno, esto ya vamos a llegar. Esto es lo que estaba explicando. Acá está la hipótesis. ¿Por qué un solo óvulo madura? Vamos a ver que entra en retroalimentación positiva. Vamos a tener que la grande cantidad de estrógenos procedente del folículo de crecimiento más rápido, ¿ya? Un folículo recluta 6 a 12 folículos y un folículo tiene la capacidad de producir grandes cantidades de estradiol, ¿ya? Y ese folículo tiene un crecimiento más rápido y va a inhibir a nivel del hipotálamo las células folículo estimulantes. La célula folículo estimulante es la que estimula la producción de estradiol, ¿ya? Entonces bloquea el crecimiento de los otros folículos, ¿ok? Entonces, por eso yo le llamo, para simplificar la explicación, retroalimentación positiva. ¿Por qué? Se recluta 6 a 12 folículos. ¿En respuesta a quién? Se recluta 6 a 12 folículos en respuesta a la hormona folículo estimulante producida por la adenohipófisis. ¿Ya? Quien estimula el desarrollo de 6 a 12 folículos es la hormona folículo estimulante. ¿De dónde viene esa hormona? De la adenohipófisis. Entonces, esa hormona permite el desarrollo de los folículos. Pero una de ellas va a entrar en retroalimentación positiva, produciendo grandes cantidades de estradiol, y va a terminar ese estradiol inhibiendo a nivel de la adenohipófisis la producción de folículo estimulante. Entonces,
la producción de folículo estimulante, como ven, empieza a aumentar los primeros días. Uno de los folículos entra en retroalimentación positiva y genera grandes cantidades de estradiol que va a ir inhibiendo la folículo estimulante. ¿Ya? A medida que aumenta el estradiol, disminuye la folículo estimulante. ¿Ok? Bueno. Esa es la hipótesis. Como ven, es hipótesis, no está comprobado, no se conoce bien, pero es la hipótesis del por qué se da el desarrollo y solamente un óvulo se libera. Si no, se estaría liberando 6 a 12 óvulos cada mes, ¿ya? Pero se libera solo uno porque solo uno entra en esa retroalimentación positiva y termina generando el desarrollo de ese óvulo e impidiendo el de los otros. Bueno, la ovulación, ¿cómo se da? La ovulación va a darse por el siguiente proceso. Cuando llegamos al día 14, aquí más o menos, se produce por la adenohipófisis, y eso se desconoce por qué, se produce por la adenohipófisis un pico de hormona luteinizante, ¿ya? La hormona luteinizante hace un pico importante y 24 a 48 horas después se produce la ovulación, ¿ya? Entonces hace un pico y luego desciende bruscamente de vuelta a la luteinizante, pero con ese pico que se generó ya hace que se dé la ovulación, ¿ya? Ahí es donde entran las hormonas que tienen estradiol y que tiene progesterona. ¿Qué hace? Inhibe la producción de luteinizante e inhibe la producción de folículo estimulante. Si yo no tengo folículo estimulante porque está inhibido, no se recluta óvulos, no se recluta los folículos. Para reclutar folículos yo necesito folículo estimulante. Pero como se está tomando hormonas todos los días, microdosis de estrógeno, yo inhibo de esa forma la posibilidad de que se reclute folículos. ¿Ok? Perfecto. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos que al tener progesterona yo estoy inhibiendo la producción de luteinizante. Entonces estoy inhibiendo la posibilidad de que se libere el óvulo. ¿Ya? Entonces ataco por esas dos vías. Bueno, le explico eso para entender la importancia de esto. También la importancia del método calendario se basa en este material, en esto. Esto es la base de entender cómo funciona el ciclo sexual mensual femenino. Esto es la base. Aquí entendemos farmacología, aquí entendemos el método calendario, etcétera. ¿Sí? Bueno, la ovulación entonces va a responder a picos de luteinizante. A ver si estaba por acá eso. Acá. La luteinizante es necesaria para el crecimiento final de la ovulación. Sin este, el folículo no progresa hasta la etapa de la ovulación. ¿Ok? O sea que no dependemos, la ovulación no depende del estrógeno, del estradiol ni la progesterona. Depende de la luteinizante. Sin ella no se va a dar. ¿Ok? Por razones no totalmente conocidas, como le digo, no se conoce del todo la parte de la luteinizante. Unos días antes de la ovulación, la pituitaria aumenta la producción luteinizante hasta 10 veces más. 16 horas después, aproximadamente, se da el proceso de ovulación. Bueno, ¿qué es la hipótesis? ¿En base a qué se cree que se da esa ovulación o qué es lo que hace la luteinizante? ¿Ya? Vamos a tener que cuando se da el pico luteinizante, lo que se sabe es que aumenta la vascularización, o sea, la irrigación aumenta a nivel local cercano al ovocito, ¿ya? Entre justamente lo que sería la célula de la teca externa y la teca interna, ¿sí? Bueno, entre ambas tecas aumenta la irrigación sanguínea, ¿sí? No sé si esta parte está acá. No. Y también se ve o se habla de la hipótesis de que la luteinizante favorece la producción de cierta sustancia vasodilatadora como la prostaglandina. Y esa prostaglandina genera vasodilatación local, haciendo que dentro del folículo del óvulo se llene de sangre y líquido que extravasa, porque la prostaglandina aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y eso hace que se llene de líquido dentro de donde está contenido el óvulo,
¿ya? Dentro de lo que sería justamente el antro y la célula del folículo antral, y vamos a tener que cuando se llena de líquido, se genera bajo presión hasta que se da la ruptura y liberación del óvulo, ¿ya? Entonces, es por un proceso mecánico que se da la ruptura. ¿Por qué? Porque la presión que estaba soportando este folículo ya no aguanta y se da la liberación del óvulo, ¿sí? Acá. Este esquema resume esa parte. Yo ya me olvidé todo mi slide. Entonces tenemos un pico de hormona luteinizante, ¿ya? Vamos a tener que cuando se da el pico de la hormona luteinizante, y bueno, eso consecuentemente va a generar también estímulo de la producción de progesterona. Ya vamos a ver después cómo se da esa respuesta, pero la luteinizante actúa sobre la producción de progesterona y la folículo estimulante sobre la producción de estradiol. Pero, vamos a volver al gráfico para que no se me confundan. Entonces, tenemos un punto a tener en cuenta que me olvidé hace rato mencionarle, pero la folículo estimulante estimula la producción de estradiol, ¿ya? Su efecto de la folículo estimulante es estimular producción de estradiol, pero cuando las células, ¿ya? Germinales entran en su proceso de retroalimentación positiva, es el estradiol que produce esa célula inhibe la folículo estimulante, ¿ya? Ahora, la producción de progesterona responde a estímulo de hormona luteinizante. Necesitamos hormona luteinizante para que se dé la producción de progesterona. ¿Por qué la hormona luteinizante estimula la producción de progesterona? ¿Mm? Bueno, perfecto. Eso es lo que me faltó mencionar hace rato aquí. Acabamos el resumen de la ovulación. Entonces tenemos que la luteinizante junto con la progesterona van a estimular la liberación de enzimas proteolíticas, ¿ya? Y va a generar vasodilatación, lo que va a dar lo que llamamos hiperemia folicular y secreción de prostaglandina. La hiperemia se debe por la vasodilatación, cambio de coloración, ¿sí? La hiperemia y la secreción prostaglandina va a generar un transudado de plasma, ¿ya? Y ese transudado de plasma es extravasación de líquido dentro del folículo, ¿ya? ¿Qué hace dentro del folículo esto? Tumefacción. Aparte de eso, tenemos que las enzimas proteolíticas van a debilitar lo que sería justamente la envoltura de las células de la granulosa que envuelve el óvulo, ¿ya? Entonces va a debilitar porque se está dando esa enzima proteolítica. Más el aumento de presión por la extravasación del líquido hace que se dé la tumefacción. Y esto genera grandes presiones dentro del folículo hasta que se da la ruptura del folículo y liberación del óvulo. Bueno, eso sería todo este proceso de desarrollo, se secreta estradiol, se recluta folículo día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, entra en su proceso de retroalimentación positiva, me inhibe la folículo estimulante, esto por su retroalimentación positiva sigue generando estradiol, 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 que va a desarrollar todo el óvulo hasta el día 14, se produce pico de hormona luteinizante, consecuentemente también se eleva la progesterona, ambos generan, por un lado, vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar, genera extravasación del líquido dentro del folículo, se genera liberación de enzimas proteolíticas dentro del folículo que debilita la pared del folículo. Esto genera una tumefacción, lo que sería cuando nos quemamos y se forma la ampolla, es igualito. A eso le llamamos tumefacción. En el caso de ampolla, pero tumefacción, porque hay extravasación de líquido en tercer espacio, se forma la ampolla. Exactamente igual se da a nivel del óvulo. Eso se queda bajo grandes presiones y se produce la ruptura del folículo con liberación del óvulo. Eso sería toda esta primera parte hasta la ovulación. ¿Ya? Ahora vamos a ir en la segunda parte. Una vez que se liberó el óvulo, se va a formar lo que llamamos el cuerpo lúteo de las células que quedan, que sería parte de la célula del antro y parte de la célula de la teca. Entonces, horas después de que se expulsa el óvulo, ya estas células se comienzan a impregnar de lípidos,
¿ya? Y se forma lo que se llama el cuerpo lúteo. ¿Por qué cuerpo amarillo? Se forma el cuerpo amarillo porque está impregnado de grasa prácticamente, que serían los fosfolípidos, ¿ya? Bueno, y se da formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor del cuerpo amarillo. Y bueno, y ese cuerpo amarillo se va a encargar de producir lo que llamamos la progesterona de la segunda fase del ciclo y el estrógeno de la segunda fase del ciclo. Acuérdense que el estradiol que se produce en la primera fase responde al ovocito en formación, al folículo, ¿ya? Al folículo en formación, el óvulo en formación. ¿Ok? Primera fase, su estradiol depende de eso. La segunda fase del ciclo sexual femenino, ya el estradiol no depende del óvulo. Ya esto no produce estradiol. Ya depende del cuerpo amarillo. ¿Ya? O sea que el estradiol y la progesterona de la segunda fase depende del cuerpo amarillo. De esto depende. ¿Sí? Bueno, entonces, la célula de la granulosa desarrolla importante retículo endoplasmático y, bueno, empiezan a secretar progesterona y estrógeno. Y la célula de la teca se encarga principalmente de producir andrógeno, ¿ya? Andrógeno, la testosterona, ¿sí? Entonces tenemos célula de la granulosa, que son lo que rodea el ovocito, que se queda, se impregna de grasa y se encarga de producir estradiol y progesterona. Y luego tenemos que las células que conformaban el antro, ¿sí? Se van a encargar de producir la progesterona, perdón, la testosterona y los andrógenos. Ya vamos a ver que entre la célula de la granulosa y las células de la teca trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque los dos no tienen toda la maquinaria enzimática necesaria para producir todas las hormonas que ellos producen, ¿ya? Lo que respecta a progesterona y lo que respecta a andrógeno. Entonces trabajan en equipo. Ya vamos a ver enseguida eso. Bueno, entonces las células de la granulosa y la teca quedan formando lo que llamamos cuerpo amarillo y bueno, ellos son los que van a encargarse de producir las hormonas del segundo ciclo sexual femenino. Bueno, si bien vemos que en este punto la célula teca se encarga de producir testosterona y andrógeno, gran parte de esa testosterona y del andrógeno se vuelve a convertir en estrógeno por la enzima aromatasa, que es justamente una de las enzimas que está presente en el interior de la célula de la granulosa, cosa que no tiene la teca. Bueno, la hormona luteinizante, entonces creo que esta parte ya hablé. Bueno, no me acuerdo. No, esta parte no hablé todavía. Hablé de la otra parte de la ovulación por la célula, la hormona luteinizante. Bueno, la hormona luteinizante entonces genera pico en el día 12, 13 a 14. Normalmente en el día 12 se da el pico la hormona luteinizante y entre el día 12, 13 y 14 se produce la ovulación en un ciclo de 28 días, ¿ya? En un ciclo que dura más tiempo o menos tiempo, estas fases se mantienen igual. ¿Qué es lo que cambia en un ciclo que dura más tiempo? La fase luteínica. Esa fase en la que dura más tiempo en un ciclo sexual mensual femenino más extendido. Entonces, en un ciclo de 22 días, dura 14 días. En un ciclo de 28 días, dura 14 días. En un ciclo de 35 días, dura 14 días. En un ciclo de 45 días, dura 14 días. ¿Qué es lo que dura 14 días? Esta parte. ¿Ya? Desde la parte que se recluta la célula germinal hasta la expulsión del ovocito. O sea que en el día 12 a 13 sí o sí se da el pico de la hormona luteinizante. ¿Sí? Y luego se da la fase lútea. En la fase lútea, entonces ya es después de la expulsión del ovocito, ya vemos que las células de la teca y la granulosa se impregnan de grasa
y se encargan de producir progesterona estradiol, ¿ya? Para la granulosa y la teca andrógena. Ahora, la conversión de las células de la granulosa y la teca en el cuerpo lúteo o en el cuerpo amarillo va a responder a la hormona luteinizante. De ahí su nombre. Hormona luteinizante. Se encarga de formar el cuerpo lúteo. ¿Sí? O cuando se descubrió que la formación del cuerpo lúteo respondía a una hormona, le nombraron a esa hormona como hormona luteinizante. Después se vio que la hormona luteinizante también era encargada de producir la ovulación. Y más adelante se descubrió que el varón también producía hormona luteinizante y que participaba en el desarrollo de la espermatogénesis, ¿ya? Entonces, responde a esos factores. Pero ya le llamaron hormona luteinizante por ese motivo, ¿sí? Bueno, entonces ella es la encargada de la impregnación de colesterol, de que se dé la formación del cuerpo lúteo tal cual, y también va a responder en que cuando se aumenta la hormona luteinizante, va a darse que las células foliculares, ¿ya? Pueden frenar la luteinización produciendo un factor inhibitorio que se llama factor inhibidor de la luteinización, ¿ya? Bueno, en el caso de que se dé la fecundación, la luteinización se da también y la que se encarga de producir progesterona hasta que se implante el óvulo fecundado es el cuerpo lúteo, ¿sí? En el caso de que no se dé la fecundación, va imaginando se atrofia y desaparece el cuerpo lúteo. Bueno, función, progesterona, estrógeno, también vimos que es testosterona, ¿ya? Cuando se da la formación después del pico de la hormona luteinizante, su formación depende de esa hormona y su efecto es proliferación del endometrio, esto, acá, ovulación, día 14, ¿sí? Aquí vemos el mismo gráfico, vemos que se da pico de hormona luteinizante, después de 2 días, 16 a 48 horas, se da la ovulación. Y una vez que se da la ovulación, la luteinizante estimula la luteinización que empieza a producir importante cantidad de progesterona, importante cantidad de estradiol. ¿Ya? Su función es producir eso dentro del ovario. A nivel del endometrio se encarga de la proliferación del endometrio. ¿Para qué? Por si se da la implantación del óvulo fecundado, esto pueda recibir aporte sanguíneo. Si no se da la fecundación y la implantación, la progesterona y el estradiol va decreciendo y cerca del día 28 está en niveles mínimos. Y como no hay nada, hormonas, que la progesterona, que mantenga el epitelio, se empieza a desprender el epitelio hasta que inicia la fase de menstruación. ¿Sí? Y reinicia todo el ciclo. Bueno, eso es una función, proliferación del endometrio, ¿sí? Aumento de tamaño del endometrio, secreciones hormonales y bueno, cuando cae la producción hormonal de progesterona y estradiol de parte del cuerpo lúteo se da la degeneración. ¿Qué quiere decir? Degeneración del endometrio es la descamación y sangrado, ¿sí? Bueno, estrógeno. En mujeres que no están en etapa de gestación, el que se encarga de producir estrógeno termina siendo el ovario, como vimos en los primeros 14 días, se encarga de producir al inicio el ovario por estímulo de la folículo estimulante. Una vez que entra en retroalimentación positiva, el folículo es el encargado de producir estrógeno. Después del día 14, una vez que se da la ovulación, el cuerpo lúteo es el que termina encargándose de producir estrógeno, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de estrógeno, 3 tipos vamos a ver aquí. Vamos a tener entonces, ¿se acuerdan que la sustancia base para producir todas las hormonas que son esteroidales eh, depende del LDL, el colesterol, proveniente del hígado, ¿ya? Entonces, este colesterol ingresa dentro de la célula
por enzimas se convierte a pregnolona, que es la base de cualquier esteroide, y la pregnolona posteriormente por la 17-hidroxiprogesterona puede convertirse en DEA, ¿ya? Perdón, por la 17-hidroxipregnolona se convierte en DEA, dehidroepiandrosterona, y por la 17-hidroxiprogesterona se convierte en androstenediona. Independiente, cualquiera de los dos va a terminar generándome testosterona. Como ven las mujeres, lo primero que produce es testosterona. ¿Sí? Lo primero que produce es testosterona. Pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque ingresa a las células de... Vamos a ver ya esa parte aquí. Entonces, esta parte. Célula de la teca, célula de la granulosa. Hablemos de la folícula estimulante o del cuerpo lúteo, estamos hablando de la teca o la granulosa. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ingresa colesterol a la célula de la teca, ingresa colesterol a la célula de la granulosa. Como ven, la célula de la teca responde a la luteinizante, ¿ya? Porque la luteinizante va a terminar estimulando la producción de estrógeno, ¿ya? Y progesterona. Bueno, la folículo, acá no está la folícula estimulante, bueno. Sí, esta es la folícula estimulante. La folícula estimulante va a terminar de generarme el estímulo para la producción de estrógeno y la luteinizante me va a estimular la producción de progesterona y testosterona. Repito, luteinizante va a estimular la producción de progesterona y testosterona. Y la folículo estimulante va a estimular la producción de estrógeno. Pero hay una diferencia. Acuérdense que la granulosa en algún momento, cuando el folículo entra en retroalimentación positiva, ya no responde a esto. ¿Ya? Se vuelve loca y secreta estrógeno de por sí sin recibir estímulo de folículo estimulante. Eso tengan en cuenta. Ahora veamos. Entonces, ingresa colesterol, ¿ya? A través del colesterol, ¿qué es colesterol? LDL, ¿ya? Ingresa el LDL, es convertido a pregnolona, en ambas células es igual como ven, pregnolona. De la pregnolona se puede pasar a la progesterona. ¿Ya? Ambas células pueden producir progesterona. ¿Sí? Pero hay una diferencia. ¿Cuál? Que la célula de la granulosa no tiene enzimas, ¿ya? No tiene enzimas, no tiene la 17-hidroxipregnolona ni la 17-hidroxipregnolona ni la 17-hidroxiprogesterona, no, la pregnolona la que no tiene, para dar la conversión a andrógeno. La única que puede darme conversión de progesterona a andrógeno en la célula de la teca. ¿Ya? Entonces, la célula de la teca sí me puede convertir a andrógeno. ¿Ok? Entonces, tenemos que la célula de la teca, si estamos hablando del cuerpo lúteo, me va a producir progesterona, la granulosa y la teca. Ambos, progesterona. Estamos hablando de la segunda parte del ciclo femenino. ¿Ya? Pero si estamos en la primera parte del ciclo femenino, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Se ubican cuando hablo de primera parte y segunda parte del ciclo? ¿O se confunden todavía? Pregunto, ¿alguien se confunde todavía para mostrar? Voy a hablar por separado para no confundirles entonces. Vamos a hablar de la primera fase, los primeros 14 días. ¿Ok? Desarrollo folicular en el ovario y desarrollo del endometrio. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a tener célula de la teca, ¿ya? Célula de la teca y célula de la granulosa. La granulosa sería la más superficial. Y célula de la teca ya sería la parte azulcita. Bueno, ¿qué hacen estas células en la primera fase? En la primera fase, su función principal es producir estradiol, estrógeno. Entonces, viene el LDL, ingresa en la teca, LDL ingresa en la granulosa. Ambos generan del colesterol pregnolona. ¿Sí? Después de la pregnolona, ambos me producen progesterona. Aquí ellos no se preocupan en la progesterona. Y luego la granulosa envía su progesterona a la teca para que se produzca el andrógeno. ¿Ya?
Una vez que se produce el andrógeno dentro de la teca envía a la granulosa su andrógeno para que por la enzima aromatasa se produzca estrógeno. Eso puede hacer la célula del adipocito, así también la célula de la granulosa. Y ya tenemos el estrógeno que se produce, ¿ya? Entonces, esa enzima aromatasa que vemos acá en la granulosa es la encargada de generarme cualquiera de los tipos de estrógeno. El más potente es el beta estradiol, la E2, ¿ya? La estrona es el menos potente, la glándula suprarrenal principalmente produce estrona y el estriol es otro menos potente en comparación al beta estradiol. El E2 es el estrógeno más potente, ¿ya? Los tres son tipos de estrógenos, ¿ya? En relación al estrógeno más cancerígeno, tenemos, o que está más asociado a patología cancerígena, es la estrona, que se produce en mayor cantidad en la segunda etapa de la vida femenina, que sería durante la menopausia, ¿ya? Tercera edad. Bueno, ahora vamos a hablar de el cuerpo lúteo, ¿ya? En la segunda Doutor, parte del ciclo femenino, ¿sí? por Segunda parte que, del ciclo por que femenino. às vezes na mulher tem mulheres que têm a taxa de testosterona mais alta? Bueno, eso responde a patología endocrina. Puede ser síndrome ovario poliquístico principalmente, y si es que responde a actividad física, es el otro factor que puede darse, ¿sí? Actividad física estimula más producción de testosterona en niveles para rango femenino, nunca pasa del rango normal. Si rango excesivo, se tendría que explorar síndrome ovario poliquístico. Eh, Então, doutor, sí, então, assim, pode-se concluir que existem doenças que aumentam a taxa de testosterona? sí, existe Sim. patología, sí, Uhum. existe patología. Cuando no se da la ovulación, se da una mayor producción de andrógeno, ¿ya? Cuando no hay ovulación. Estas células se encargan de producir andrógeno, andrógeno, andrógeno y aumentan los andrógenos. Bueno, ahora vamos a ver la fase cuerpo lúteo. Todo el mismo proceso, ¿ya? Pero el proceso se queda principalmente una parte en la producción de progesterona por la teca la granulosa y la que genera la teca levemente es producción de andrógeno durante la segunda fase del ciclo femenino, como vimos la testosterona estaba presente, y parte de ese andrógeno automáticamente vuelve a pasar la granulosa y se produce estrógeno. Entonces el encargado de mantener los niveles de progesterona son ambas células, granulosa y teca, y los niveles de estradiol es el trabajo en equipo entre la teca y la granulosa. ¿Por qué? Porque la teca no tiene la aromatasa para terminar de producir el estrógeno, ¿ya? Y la granulosa no tiene la enzima necesaria para terminar de convertir la progesterona en andrógeno, porque de la progesterona no me puede producir andrógenos. Bueno. Y después los efectos sexuales femeninos que responde a la respuesta hormonal, le voy a dejar que lean en el libro, ya porque esto es información más que nada, aquí no hay mucho que yo tenga que graficar. Sí es entender qué efecto cumple el estradiol en el sexo femenino y la progesterona en el desarrollo de los rasgos secundarios femenino. Vamos a ver que una de las hormonas va a actuar principalmente sobre las grasas para el desarrollo mamario, el ensanchamiento de las caderas, ¿ya? Que es la progesterona, ensanchamiento de las caderas, depósito de grasa en las caderas, progesterona, el estradiol para el desarrollo mamario. Vamos a tener que una de las hormonas actúa principalmente en el desarrollo en el ducto y células que se van a encargar de producir la leche, ¿ya? Entre otros. Entonces eso es lectura comprensiva prácticamente del libro, ¿sí? La fase de la menstruación ya le hablé y a qué se debe. Caída del estradiol y de la progesterona en la última fase de la segunda fase de la fase lútea, día 25, 26, 27, 28, cae el estradiol y progesterona. No hay esas hormonas y como no hay esas hormonas comienza a darse la descamación del endometrio y entramos en la fase de menstruación, ¿sí? Regulación. Esta parte es, sí o sí tengo que explicarle, por eso vine a este gráfico. Bueno, lo que respecta a la regulación, ya sabemos, hipotálamo, hormona liberadora de hormona gonadotrófica.
adenohipófisis, luteinizante y folículo estimulante. La folículo estimulante va a reclutar algunos folículos. Se va a dar el desarrollo del folículo porque la folículo estimulante estimula la producción de estradiol. Pero una de las células va a entrar en retroalimentación positiva donde va a producir por sí sola estradiol sin responder a los niveles de folículo estimulante y va a generar la inhibición de la hormona liberadora gonadotrófica. ¿Ya? Y va a seguir desarrollándose produciendo estradiol. El estrógeno entonces inhibe a nivel de la adenohipófisis la liberación de la folículo estimulante y va a inhibir a nivel del hipotálamo la hormona liberadora gonadotrófica. ¿Ok? Bueno, perfecto. Después vamos a entrar que la célula de la técala y la granulosa también produce una sustancia que se llama inhibina, si se acuerdan, y la inhibina actúa a nivel hipotalámico. Y es teoría, por eso está entre flechitas, perdón, punteado, y es débil la inhibición. No se compara con la del estradiol. Pasamos a la segunda fase del ciclo sexual femenino. Vamos a tener que la luteinizante da su pico en el día 14, independiente de la producción de estradiol. Justamente el estradiol comienza a caer días antes de darse el pico de la luteinizante. La luteinizante va a generar la liberación del óvulo, ya vimos eso, y la luteinizante va a dar la formación del cuerpo lúteo secretando progesterona y estradiol, que son gestágenos, ¿ya? Progesterona y estradiol. Esos gestágenos va a inhibir la liberación de folículo estimulante y luteinizante a nivel de la adenohipófisis y la hormona liberadora de gonadotrófica a nivel del hipotálamo, ¿ya? Entonces, aquí por un lado en la primera fase del ciclo inhibe el estradiol, en la segunda fase del ciclo la progesterona y el estradiol, y vamos a tener que en la última fasecita hay una caída de la progesterona y estradiol, ya no hay quien inhiba la luteinizante y la folículo estimulante, por eso empieza a aumentar de vuelta. Mecanismo de retroalimentación negativa. Tienen que aprender bien este cuadro, que es la fase de menstruación, primera etapa, que es folicular, la segunda etapa, que es la etapa lútea, ¿ya? ¿Qué hormona se produce? ¿Qué hormona aumenta para la ovulación? ¿Qué hormona va disminuyendo? ¿Qué hormona predomina en la primera etapa de la folicular? ¿Qué hormona predomina en la segunda etapa? ¿Quién me produce el estradiol en la primera etapa? ¿Quién me produce la progesterona y el estradiol en la segunda etapa? ¿Ya? Y cómo responde el endometrio a las fases hormonales. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el ovario durante los cambios hormonales? Este gráfico es el resumen de todo ese capítulo, ¿sí? Y la regulación que se da por el feedback negativo en respuesta a la progesterona y el estradiol. ¿Sí? Bueno, listo. Llegamos con 1 hora y media casi. Muy bien. No sé si tienen dudas. Le dejo una parte para que lean lo que sería el efecto de estas hormonas en los rasgos femeninos, ¿sí? Vamos a vernos el viernes de vuelta. Que tengan una excelente semana y estudien, por favor. Gracias, doctor. Gracias, Chao, chao. profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. Doctor, Gracias, profe. bueno.